Ya, dale. Ya, y presento pantalla. Sí, toda pantalla. Ya, verán. Bueno, pues entonces vamos a ver una pues pequeña, digamos, introducción, resumen de escritura académica. Ahora, en lo que me voy a basar prácticamente son un par de puntos. O sea, primero el artículo que escribí con la Diana, porque pues como sí estuve bien metida en esto, o sea, sí me acuerdo cada una de las partes. Técnicamente, la tesis que nosotros escribimos es una forma ampliada prácticamente de un artículo académico. Entonces, hay bastantes ítems que nos sirven, por ejemplo, de la revista Cátedra mismo, que nos pueden servir para esta cuestión. Pero quería empezar un poco así como de manera, digamos, ordenada, en manera lineal, lo que sucede en un artículo, ¿no? Empezando, por ejemplo, por aquí, que tiene que ver con lo que es el título del proyecto de investigación. Como tal, yo encontré lo más importante de este artículo que me gustó, fue esto de aquí, ¿no? Verbos correctos o verbos incorrectos para, digamos, poner el tema de la investigación. Entonces, esto puede ser súper útil y les voy a pasar. No me voy a expandir tanto en esto, pero más o menos noten que aquí hay una lista de verbos que dice que son prohibidos. Y pues en estos hay algunos como clasificar, colaborar, comparar y concientizar así. Yo he visto bastante que algunos de estos incluso están en artículos ya publicados, entonces no es tampoco como una camisa de fuerza, sino que son más bien como unos consejos de parte de este autor. Sin embargo, me parece que están mejor, más que nada porque aquí expone la razón, ¿no? O sea, que este tipo de cosas sí son, digamos, que se puede investigar, sí se puede corroborar, digamos, este tipo de cosas. A la final, en la investigación todo va a ser medible, prácticamente, ¿no? O sea, independientemente de que sea una investigación cuantitativa o cualitativa, prácticamente como estamos haciendo un artículo académico y científico, tenemos que llegar a una cuestión objetiva. ¿De acuerdo? O sea, no puede ser subjetivo en ese aspecto. Entonces, digamos como introducción a lo que vendría a ser esto, tenemos, por ejemplo, este tipo de verbos que pueden servir si es que se quiere replantear el tema, si es que se quiere plantear de entrada, ¿no? Obviamente eso depende de cada investigación y se basa fundamentalmente en lo que ya sabemos nosotros del tema, ¿ya? Este ya les paso igual después, ¿no? Bien, ahora, cuando yo me dedico a escribir y esta parte ya es, digamos, un poquito más de cuestión de forma, eh, pues utilizo siempre esta tablita de aquí, principalmente para las citas, por una razón. Cuando ustedes ven la norma APA, por ejemplo, esta es la norma APA de la séptima edición. Yo lo que hago es usar la sexta, de hecho, no uso séptima, porque pues tendría que otra vez leer y cambian algunas cositas, por ejemplo. Noten aquí que, por ejemplo, en la parte final, ahora va apellido, año, página. Mientras que en la norma APA, digamos, en la sexta, no iba el año, sino iba solamente el apellido y la página, ¿no? Y obviamente aquí tendríamos que ver de qué manera introducimos la cita. La manera en la que yo redacto prácticamente es utilizando siempre citas textuales, o sea, citas directas, no utilizo yo citas de otro tipo, o sea, citas de paráfrasis o de resumen, digamos. Yo uso literalmente citas, ya les digo, citas así directas. Y pues prácticamente es por una razón. Tomemos en cuenta que cuando estamos haciendo redacción científica, lo que estamos nosotros es argumentando una cuestión, ¿no? Entonces, la cita lo que nos hace es reforzar esa idea. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos a un párrafo del artículo que les mencionaba, podemos ver, por ejemplo, en esta parte de aquí. Miren, aquí hay una cita, ¿no? Una cita que igual es textual, pero es una cita de más de 40 palabras, entonces utilizamos este formato, ¿de acuerdo? Entonces empieza así, ¿no? Por todo lo antes mencionado, es pertinente preguntarse, ¿no? Los organismos de control y las leyes existentes influyen en la cantidad de producción científica que se realiza en el Ecuador. Una de las razones por las cuales han implementado diferentes políticas públicas es la estimulación a publicar contenido científico. Esto se debe en gran medida a la búsqueda de calidad educativa. Entonces, como vemos, el párrafo ya arranca hablando, ¿no? Primero que nada, aquí de los organismos de control, de las leyes, y sobre el incentivo de lo que tiene que ver con organismos públicos para la publicación científica. ¿Qué es lo que hace la cita? La cita
le ponemos aquí, ¿no? Al respecto, que vendría a ser, digamos, un conector para introducir la cita, que si nosotros le vemos en la tablita que les mostraba antes, vendría a ser de este tipo, ¿no? Que vendría a ser como que una frase, una expresión que nos ayuda a introducir esta cuestión. Sí, dime, Micho. No lo aceptas, no. Verás, una pregunta ahí. No sé si estoy en lo correcto. Verás, cuando es cita corta, sí se pone comillas, ¿no es cierto? Y cuando es cita de más de 40, no van comillas. Exacto. Ya, Sí, y otra cosa, no se puede iniciar con cita ni terminar con cita, o sí se puede entonces, finalizar con cita. no, ese es un punto importante. Estas son cuestiones de forma, ¿no? Un punto bastante importante. Cita de menos de 40 palabras siempre va a ir en comillas, ¿no? Eso ténganlo presente, no siempre en comillas. Citas de más de 40 palabras, pues no va en comillas, pero sí es como un párrafo aparte, como le notamos aquí. En una normativa APA más antigua, incluso esta era, se diferenciaba porque incluso el tamaño de letra era más pequeño. En la actualidad, pues en la sexta y séptima no dice que tenga que ser más pequeña, pero sí mantener todo el párrafo la sangría. Es una cuestión. En esta parte de forma también noten lo siguiente. Está la introducción a la cita es prácticamente igual a la que haría yo en una cita corta de menos de 40 palabras. Podría hacerle de esta misma manera, ¿no? Castillo y Powell señalan, importante, ¿no? El apellido del autor o de los autores, el año y aquí el conector, ¿no? Señalan, indican, afirman. Aquí tenemos incluso estos. Yo lo utilizo bastante porque pues mientras vas escribiendo vas a notar que necesitas bastantes verbos y expresiones para citar y pues puede ser muy repetitivo. Entonces yo voy alternando, plantea, refiere, menciona, afirma, considera, destaca, describe, dependiendo, ¿no? A veces lo que ponen los autores es más como que una opinión, entonces ahí sería mejor, digamos, un sostiene o argumenta, depende, ¿no? Verifica si es que quiero meter más datos. Entonces, ¿cuál voy a usar? Depende mucho de lo que estoy escribiendo en el párrafo, ¿no? Pero prácticamente eso vendría a ser como que solo la parte de la forma. Si es que fuera una cita de menos de 40 palabras, abro y cierro comillas, pongo la cita y noten lo siguiente. Cuando es una cita de más de 40 palabras, en la parte final, aquí noten que solamente tiene puesto ¿cómo se llama? La P y punto y la página. Es decir, que no va punto antes del paréntesis. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. ¿Por qué razón? Porque en cambio en la cita de menos de 40 palabras, que por aquí debo tener alguna, miren, aquí tengo una. Cierro comillas, inmediatamente hago un espacio, abro paréntesis, punto, página, punto y continúo, ¿no? Entonces, noten esto de aquí, no van puntos antes ni después de comillas. Si ustedes ven en la página de Fundeo, les va a decir que sí pueden poner punto, no me acuerdo si era antes o después, pero yo en general trato de no utilizarlo y le pongo de esta manera nada más. Entonces, noten eso de aquí, ¿no? Las comillas, paréntesis, página. Aquí también entre P punto y la página hay un espacio siempre, independientemente de si es que es de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Simplemente le ponen de esa manera. Ahora, en la construcción del párrafo tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero que nada, vamos a ver esto de aquí. Este es un material que había yo preparado para la clase de lengua y literatura que di en la nivelación el anterior semestre. Entonces, pues aquí tenemos una definición de párrafo, estructura de párrafo, características y tipos de párrafo. Es una cuestión bien sintetizada que tiene incluso un organizador, ¿no? Tenemos la cuestión de contenido y forma, que como sabemos, digamos así a breves rasgos, y no me voy a tener mucho, pues tendríamos en la parte de contenido una idea central y unas ideas secundarias, ¿de acuerdo? Que obviamente tienen una unidad de coherencia y un orden lógico. Este orden también ya vamos a ver que tiene mucho que ver con los tipos de párrafos que voy a escribir. En la parte de forma, en cambio, son cuestiones como que empieza con mayúscula, finaliza con punto final o punto y aparte, digamos, ¿no? Está integrado por una o más oraciones, obviamente. Aquí recuerden lo que nos mencionaba la profe Verónica, ¿no? Las oraciones de no más de 25 palabras, siempre tengan eso en cuenta. Lo que nos decía en cambio la profe Maggie, que las oraciones sí sean oraciones, es decir, tomen en cuenta siempre que para que haya oración, pues tiene que haber un verbo conjugado. Cuando yo escribo, no me fijo tanto en eso porque yo más o menos ya cacho que unas 25 palabras no llegan a ser más de 2 líneas, así en promedio. Entonces yo ya sé que estoy hablando de algo. Para, digamos, yo saber que va a ser una oración, pues siempre me estoy refiriendo a un objeto, o sea, de lo que estoy hablando.
Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua define el párrafo como, entonces sé que estoy hablando del párrafo y me va a dar aquí ya una definición como tal. Este tipo de referencias a la Real Academia o puede ser organismos como la OMS y como tal, no son citas tal cual, pero de alguna manera sí se está pues tomando información de ellos, entonces es importante que en la parte final de los artículos ustedes pongan esto también en las referencias, que ya les voy a mostrar cómo se haría esa referencia, que es prácticamente como de un artículo online, ¿no? Pero no es una cita así como tal textual porque no es un autor, sino que es un organismo y que tiene una definición. Ahora, tenemos características del párrafo que ya hemos visto, ¿no? Muchas veces, unidad, coherencia, idea central, principal, ideas secundarias y elementos de enlace. Cuando yo redacto, siempre tengo esto aquí a la mano. Este cuadrito de aquí es de hecho bastante sencillo, pero me sirve más que suficiente. Porque si ustedes buscan como, digamos, marcadores discursivos o conectores del discurso, van a notar que hay un montón y que se clasifican de mil maneras. Pero a la final lo que nosotros buscamos es, en un artículo científico, primero que nada, que lo que nosotros comunicamos sea claro y conciso. Entonces, lo más importante es que se entienda lo que decimos, que no dé, digamos, una pauta para malos entendidos. Es decir, que cuando se lee tiene que ser claro. Y por esa razón yo no voy más allá de utilizar los que están aquí. Siempre utilizo cualquiera de estos: ordenamiento, introducción de tema, añadir ideas, aclarar o explicar. Aquí una cuestión personal. Este de introducir tema casi siempre para iniciar párrafos. Añadir ideas no le ocupo tanto. Aclarar o explicar siempre después de las citas. Y este era el punto al que quería llegar de los párrafos. ¿Por qué razón? Porque en la construcción de un párrafo en un artículo científico, tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una idea central del párrafo, ¿sí? ¿No? De lo que estamos hablando. Y tenemos ideas de apoyo. Ahora, la cosa es que la cita prácticamente vendría a ser como un sustento a esa idea central. Entonces, es como si fuera también una idea de apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes empiezan un párrafo, no pueden empezar de manera, digamos, muy escueta, porque la cita no puede hablar por ustedes. Es decir, que no puedo decir así como no, por ejemplo, digamos, un párrafo mal escrito estaría así como que solo diciendo esta parte de aquí, ¿no? Esto de aquí. Esto se debe en gran medida a la búsqueda de calidad educativa y a metocita. No, ¿por qué razón? Porque esto de aquí ya era una idea de apoyo a lo que estaba hablando el párrafo. Y la cita aquí prácticamente me da diciendo todo. Entonces las citas solamente son un argumento que refuerza lo que yo ya venía exponiendo. Eso Sebas, tomen en cuenta. y lo que pongo después de la cita, Ahí viene la cuestión. Una vez que ustedes ya escribieron, ¿no? Presentaron de lo que están hablando, su idea central, metieron un par de ideas de apoyo, ponen la cita que refuerza su idea central y entonces después de la cita se hace un comentario de la cita. ¿Cómo se hace esto? Pues tomen en cuenta el marcador. Siempre aquí, noten que aquí dice, cómo se puede apreciar, refiriéndose a lo que ya se citó. Si vemos acá más abajo, cómo se evidencia, refiriéndose a lo que ya se citó. Si es que vemos, este es prácticamente el orden siempre. Incluso aquí en una cita corta, por ejemplo, miren, aquí acaba la cita y aquí dice, por esta razón, ven, es un marcador que comenta la cita. Entonces lo único que hace es como que ampliar o tratar de explicar o tratar de aterrizar el contenido de la cita a lo que yo ya venía hablando. Si nosotros leemos esta parte de aquí, dice, ¿cómo se evidencia? La universidad se encarga de emitir y generar conocimientos. Ven, en cierta manera esto un poquito resume lo que decía la cita, pero aparte agrega un poco más de información o puede incluso ampliarle. Y en esta parte de aquí es bien importante que ustedes ya pueden empezar a meter una idea de lo que va a tratar el siguiente párrafo para que de esa manera toda su construcción tenga cohesión después, tenga coherencia. Es decir, que no aparezca el párrafo siguiente como de la nada, sino que ya se mencionó un poquito antes algo al respecto. ¿De acuerdo? O si es que definitivamente aquí acaba como que decir este tema y el siguiente párrafo va a tratar por completo de otro aspecto sobre este apartado, digamos, ahí empezarían de el párrafo con un marcador de introducción del tema. Es decir, que ahí podría yo poner, por ejemplo, con relación a, o en cuanto a, con respecto a, vendría a ser un ejemplo de esto, ¿no? Voy en este momento, digamos, a mostrarles, por ejemplo, aquí en lo que yo escribí de la tesis.
Si vemos aquí en un borrador, por ejemplo, que como le escribí recién, entonces sí le tengo bastante fresco también. Miren lo siguiente, es bien importante que cuando nosotros vamos a escribir tengamos más o menos una idea de lo que queremos hacer. Eso es súper, súper, súper importante. Es decir, que la redacción académica por lo menos es extremadamente esquemática. No me puedo agarrar a escribir de la nada. Primero que nada porque yo ya tengo que haber hecho una investigación, yo ya sé de lo que voy a hablar y sé a dónde quiero llegar. En tal sentido, tomen en cuenta que cada apartado de los capítulos funcionan en sí mismo como una especie de microensayo, digamos, ¿sí? Es decir, que va a tener va a tener, digamos, su desarrollo, que yo normalmente siempre lo hago de manera deductiva, es decir, me voy desde lo general y voy aterrizando en casos más puntuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y esto me ha funcionado bastante bien como para no bombardearme de cosas por hacer. Un día me dedico, por ejemplo, solamente a ver videos. Por ejemplo, quiero escribir esta parte de la gripe española, entonces me busco en YouTube videos sobre la gripe española, qué es, qué repercusiones tuvo, lo que sea. Hay documentales, hay full información en YouTube. ¿Por qué hago esto? Porque la mayoría de información que van a encontrar en YouTube es bastante general y prácticamente es la misma que ustedes encontrarían en Wikipedia. Pero me parece a mí que es un poco perder el tiempo leer eso porque es muy general y no nos va a servir ni para citar. Lo que nosotros sí vamos a tener que leer sí o sí son los artículos científicos, más que nada porque estas son fuentes, digamos, fidedignas que nos sirven para las citas incluso. Entonces, como una aproximación al tema, yo primero hago solamente esto, ¿no? Ver videos y, digamos, ya me empapo del tema y ya sé de qué voy a hablar. Entonces, por ejemplo, yo para todo este capítulo, como estoy hablando de cada una de las enfermedades y las pandemias, empiezo siempre igual. Empiezo diciendo digamos, qué virus o qué bacteria causa la enfermedad, después qué repercusión tuvo en qué año, y de ahí ya me voy a aspectos más puntuales que cada pandemia tuvo en su época, ¿no? Entonces, lo que yo hago es eso. Un día me dedico solamente a ver videos. Si es que me siento todavía con energía y fuerza, ese mismo día busco ya los artículos que voy a utilizar. Ustedes saben que hay algunos gestores para esto que nos explicó, por ejemplo, Will la otra semana, pero yo le hago, digamos, a la antigüita, me creo carpetas de las que voy a hablar en cada cosa. Por ejemplo, si aquí entro a la parte de pandemias, tengo una solo sobre artículos del cólera, COVID, gripe española, peste, así. Si entro a la gripe española, veo que ya tengo 4 artículos. Estos artículos los encontré el mismo día que vi los documentos, los documentales. Entonces ya seleccioné en Google Académico, buscando en Internet, encontré todos los artículos que necesitaba y les dejé ahí. Para el siguiente día, ahí sí ya empezar a hacer la redacción. ¿Por qué razón? Porque si es cansado a la final estar leyendo, seleccionando información y después querer escribir ese mismo día es pesado y puede ser que sus ideas también no fluyan. Entonces, es importante también tratar de medir el trabajo en uno mismo, porque de nada te sirve, digamos, que un día te dediques 6 horas y después toda la semana no vuelves a abrir el documento para nada. Entonces, mejor dosificar eso 2 horitas todos los días y vas avanzando. Entonces, por ejemplo, ya tenía la idea de qué es. Entonces empiezo a escribir, ¿no? La gripe española, enfermedad, influenza, empiezo diciendo qué es la gripe. Y de ahí ya empiezo a meter lo que son citas, como ven, son citas de más de 40 palabras, citas largas. Hago el comentario de la cita y en general utilicé bastantes citas largas, porque era necesario, más que nada porque estos son aspectos médicos que pues no manejo yo también, entonces necesitaba literalmente que explique, digamos, el experto estos puntos. Sin embargo, siempre noten que hago el comentario de la cita, ¿no? En tal sentido es importante que, o acá después de la cita, cuando digo, es por esta razón que, como se puede apreciar, ¿ven? Ese tipo de conectores son los que le dan toda la parte de la cohesión y coherencia a este punto. Sobre el párrafo mismo, aparte de utilizar estos marcadores y tal, vemos que también hay algunas cosas como, por ejemplo, propiedades del texto, ¿no? Que vendrían a ser plano contextual, plano textual. Aquí vemos que hay algunas formas, ¿no? También les voy a pasar, es un esquema nada más. También tenemos dentro de este punto lo que vendría a ser, déjenme ver, los procedimientos de cohesión. Utilizar sinonimia y peronimia principalmente. Yo utilizo estas dos más que nada. Full sinonimia, eso es bien importante. Como regla general, si ya usan una palabra en un párrafo, no la vuelvan a repetir.
por nada, para eso utilicen los sinónimos. Sobre los párrafos, pues no hay una regla clara así sobre cuánto debe ser de extenso, pero lo ideal se sabe que es entre 5 y 12 líneas máximo, 5 y 12 líneas. Eso sin contar la cita, digamos. Entonces, por esa razón, mis párrafos a veces son extensos. Si es que ya fueran demasiado grandes y, digamos, el asesor de tesis después me dice que tengo que reducir, pues ya podría ir dividiendo, pero en general yo les construyo más o menos en esa dimensión, ¿no? Más o menos algo así de unos 7, 8 líneas casi siempre, lo de los párrafos. ¿Qué más? Tendríamos entonces procedimientos de coedición, que igual este ya les pasaría, que es un organizador, lo de propiedades del texto, que es el párrafo, tipos de párrafo. En tipos de párrafo tomen en cuenta que en artículos académicos, pues dependiendo de qué queremos hacer, podemos utilizar la mayoría. Sin embargo, lo que más nos sirven son principalmente los que son descriptivos y los que son expositivos y explicativos, ¿no? Argumentativos, obviamente. Pero ya les digo, ya depende de qué parte de la tesis estamos escribiendo también. En general, en el desarrollo, todo lo que tiene que ver marco teórico, más van a entrar lo que tiene que ver con argumentativos, porque siempre buscamos convencer de cierta manera. Tomen en cuenta que la redacción académica, como ya les mencionaba, trata de ser objetiva, aunque siempre hay un sesgo de parte del autor, pero eso no se debe notar. Entonces, para que no se note, nosotros siempre escribimos en tercera persona, nunca como si fueran mis ideas. Aunque sean mis ideas, yo tengo que presentarle como una idea general, digamos, y después buscar una cita que refuerce ese punto, porque la cita refugia la idea que yo propuse. Eso es bien importante. Tomen en cuenta ese aspecto también. Sobre la parte de las instrucciones, este artículo que es de cátedra sobre la presentación de los artículos para la revista, las partes más destacables y que me gustaron son la estructura del artículo, que vemos que tiene, ¿no?, los títulos, resumen, abstract, los métodos y materiales. La parte metodológica no me meto porque pues ya hemos visto bastante, me parece que eso está bastante claro, pero si es que hubiera alguna duda con respecto a eso, como todas nuestras tesis son en general ahorita cualitativas, una cosa que sí es bien importante es esto de aquí, verán. Este es una partecita, ¿no? Es bien cortito. Y lo leo textual, dice, la investigación cualitativa permite que las hipótesis sean formuladas después de que el investigador haya comenzado el estudio, ¿no? Están fundadas en los datos y se desarrolla en la interacción con ellos, en lugar de ser ideas previas que van a ser testeadas, ¿no? Así las proposiciones, perdón, hipotéticas son producidas o inducidas durante el mismo proceso de investigación. Tomen en cuenta que este es prácticamente el proceso de investigación cualitativa y noten que siempre regresamos a la literatura, digamos, a los artículos. En cualquier fase de la investigación, ustedes regresan a cada momento al contenido, regresan y pueden ir modificando. O sea, eso es lo bueno de la investigación cualitativa. Yo les doy un caso así puntual de lo que a mí me pasó con esto, por ejemplo, cuando yo estaba redactando esta parte de la tesis, en lo que tiene que ver con la parte de la matriz de operacionalización, por ejemplo, y aprovecho para mostrar, porque es cierto que esa vez que lo hizo la profe no se veía la imagen. Esta es mi matriz de operacionalización, ¿no? Yo tenía aquí, por ejemplo, esta parte de la peste, ¿verdad? La viruela, el cólera, el VIH. Antes yo tenía también como una de las pandemias, por ejemplo, la lepra. Pero conforme fui leyendo me di cuenta que no, o sea, que si bien se ha expandido por todo el mundo, no hubo una como que gran pandemia generalizada, sino que eran, digamos, brotes epidémicos en diferentes épocas. Entonces me di cuenta que no entraba, le quité, no alteró nada. Lo que hice más bien, en cambio, es poner el COVID-19 como un ítem y le puse como otra gran pandemia de la historia. Y este tipo de modificaciones van a ir pasando porque ustedes van a seguir leyendo y conforme sepan más, van a seguir cambiando estas cosas. Con lo que decía la Micho, que me preguntaba sobre la parte literaria, sobre la parte de la teoría literaria, pues esa parte es compleja. Esa parte recién voy a llegar yo. La parte que tendría que ver con teoría literaria en mi tesis específicamente estaría en esta parte de aquí, de lo que es el motivo literario, características del motivo, la pandemia ahí sí como motivo, ya le planteo de esa manera. Antes de eso, aquí vemos la otra variable. Le dividí así en colores para que sea más clarito y se vea bonito, ¿no? Es
más claro, me parece. Eso también tomen en cuenta la claridad de la información como tal, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Le fui cambiando, le fui modificando un poco y con base en eso ya se modificó también el contenido un poco de la tesis. La parte del motivo literario, que era lo que iba a mencionar, estaría aquí. Me di cuenta que es complejo, o sea, van a notar que esa parte es compleja porque un mismo ítem es trabajado por varias corrientes, digamos, o varios movimientos literarios. Ahí tendríamos la historia, digamos, lo que vendría a ser desde la retórica, después tendríamos formalismo ruso, estructuralismo, postestructuralismo, semiótica, la psicocrítica, análisis crítico del discurso, que no es como tal un método, pero que se sobreentiende, o sea, se puede hacer desde esa perspectiva. Hay análisis también desde la lingüística, análisis pragmáticos, o desde la narratología, que vendríamos a ver solo elementos como personajes y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que me di cuenta cuando leí esto de la literatura comparada es, primero, me basé en una tesis de la Universidad Católica, en la cual aquí planteaban la enfermedad como motivo literario. Leí toda esa parte del motivo literario y me di cuenta que se quedaba principalmente con la apreciación de uno de los formalistas rusos, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Estaría aquí todo presentado qué es el motivo literario, ¿no? Pero después, al profundizarlo un poquito más, me di cuenta que ese era solo un aspecto, sino que también se trataba el motivo literario, por ejemplo, en filología y se trataba también en literatura comparada. Entonces, pues ya me tocó investigar más y lo que hice ahorita fue ordenar prácticamente todo lo que voy a leer sobre esto. Ya sé qué es, o sea, yo ya sé qué es el motivo literario, pero ahora tengo que exponerlo de una manera en la cual se aborden las diferentes perspectivas de qué es y al final llegue, digamos, como con consenso de qué manera se va a trabajar el motivo literario específicamente en la tesis. Entonces, para eso les ordené a los artículos que voy a leer en el orden que voy a leer. De esta manera, digamos, puedo un día solo leer uno, ir sacando ideas principales, y ya, otro día leería otro y listo. Prácticamente así le haría, hasta leer los 9 artículos y ahí sí me pondría a redactar. Bien, ahora, yo sé que es bien pesado también leer, es decir, tenemos artículos largos, o sea, los cortos son como de 13 páginas, 14 páginas, hay artículos que llegan a tener unos 40 páginas, hay libros completos. Entonces aquí es bien importante, por eso les digo, hacer toda esta parte de la búsqueda de fuentes y ya tener listo qué es lo que vamos a leer y a poner en un solo día. No redactar el mismo día porque esto de por sí se demora. Yo abro cualquiera de estos, por ejemplo, el motivo como en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Abro este artículo y aquí lo que me sirve bastante son los resúmenes, ¿no? Tomen en cuenta que estamos haciendo escritura académica, entonces basémonos en esto. Aquí en el resumen ya me está diciendo todo lo que va a tener el artículo y ahí puedo yo ya ir descartando, sin necesidad de leer todo. Si yo ya sé que va a hablar de algo que me sirve, por ejemplo, aquí habla del formalismo ruso y del círculo de Praga, bacán, entonces yo puedo ir a una parte de la escritura y arrancar por ahí. Puedo poner, ¿no? Con respecto al formalismo ruso y pongo lo que yo ya conozco del formalismo y después me voy al escrito a buscar la parte de lo que yo estaba hablando. Por ahí voy a encontrar, voy a copiar, pegar y ya estaría hecha la cita. Prácticamente eso sería. Entonces, yo ni siquiera leo todos los artículos, sino que literalmente leo de qué tratan en el resumen. Sé que me va a servir porque yo sé que, digamos, cada estudio trata un aspecto. Por ejemplo, en lo que es en el COVID-19, hay un artículo que yo utilicé que hablaba solamente de la parte psicológica de las personas en cuarentena. Entonces, cuando llegué al párrafo en el que quería hablar de eso, empecé por ahí, ¿no? Si hablo de la parte técnica del principio, por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? Entonces empiezo por ahí, ¿no? El coronavirus COVID-19 es el nombre de la enfermedad, del virus tal. Ya empiezo por aquí. Y después del artículo tomo la parte científica, pero ampliada, ¿no? Ahí ya me habla que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tal, 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 tal. Me da la relación con el MERS y con el SARS. Y de ahí hago el comentario de la cita. Siguiente párrafo, como se ha mencionado, de la infección por este virus. Ven, aquí esta autorreferencia a lo que ya dije antes es lo que le está dando también cohesión a esta parte. Otra cuestión es que en la redacción pues nunca está terminada prácticamente. Esto de aquí que yo escribí todo esto vendría a ser el borrador. Un borrador prácticamente, el borrador de lo que escribí. Ya en el capítulo 2 yo ya
hice unas correcciones de algunos conectores, ortografía, gramática en general. Ya le di el formato del interlineado doble y toda la cuestión. Este vendría a ser, digamos, una primera versión. Y no sería todavía la versión final, porque para la versión final, y este consejo téngalo siempre, léanle en voz alta. Cuando leemos en voz alta nos vamos a dar cuenta dónde faltan puntos, dónde faltan comas, qué oraciones están raras, no se entienden o son confusas. Y pues yo esto hago siempre después, porque ustedes, digamos, tienen la idea fresca. Por ejemplo, en este momento si yo escribo sobre la viruela, y el mismo día quiero revisar, no me voy a dar cuenta de que algo no se entiende porque yo en mi mente sé perfectamente qué es la viruela, ya leí los artículos, ya vi los documentales, entonces yo voy a creer que todo se entiende. Pero si es que yo sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, ya pasa una semana, 2 semanitas y me regreso a leerlo del principio, ya no me voy a acordar qué era, entonces ahí como que me voy enterando otra vez por mis propias palabras. Y ahí voy a notar que va a haber huecos en los cuales no se entienden algunas cosas o que me falta explicar, que hay cosas que me falta profundizar. Cuando hago estas correcciones sería la versión final. Y esta versión final es la que ya iríamos trabajando con el asesor de tesis también. Toman en cuenta lo que él nos recomiende, ¿no? El asesor prácticamente lo que va a hacer es decirnos si es que algo no se entiende, si es que hay que quitar o si es que hay que comentar algo. Pero, como decía el profe Giovanni, no tengan eso en cuenta. Como es nuestra tesis, si es que nosotros realmente consideramos que ese punto es importante y que no se debería quitar, tenemos que conversar con el asesor y decirle el por qué es importante. Si es que el asesor se convence y dice, sí tiene razón, pero es que yo, eso que usted me dijo, no le veo reflejado en el documento, nos toca ir, en cambio, ahí sí al escrito y reestructurar para que lo que nosotros defendimos, digamos, de esa manera verbal, se pueda plasmar en la tesis y se note esa importancia que nosotros sabemos que tiene. Entonces, por esa razón, yo siempre hago estas correcciones al final, ¿no? Lo que tiene que ver con todo lo que es gramática, ortografía y esas cuestiones de forma. Más que nada, porque me enfoco en el contenido como tal. Una vez que ya tengo superado esa parte, ya no me da más problema. Veamos, ¿qué más? Eso con respecto a esto de las citas un poquito. Yo les digo, yo utilizo sexta edición netamente. Solo quería mostrar aquí que las diferencias con la séptima pues no son tantas, tal cual, ¿no? Son algunos pequeños cambios, así como que aumenta, por ejemplo, año, apellido, año y página. Por ejemplo, este tipo de cita, cuando incluía el año, es como en APA cuarta o quinta edición, entonces tampoco es como que se inventan nada nuevo, es como que cada cierto tiempo regresan a ciertas cosas de antes o también hay otras normativas que ya venían así y ahora la APA también está haciendo lo mismo. Pero como nosotros nos dijeron que era válida tanto sexta como séptima, yo uso sexta porque ya le llevo usando más tiempo y no me da en general problema. Ahora, con lo de las referencias, como les decía yo, como no uso un programa, digamos, que me organice eso y lo hago de manera manual, yo tengo una carpeta que ya deben haber visto que dice tesis, donde tengo los capítulos, la matriz, las obras que voy a utilizar y tengo una solo de referencias. ¿Cómo voy armando esto de las referencias? Pues recordarán que como habíamos visto, ustedes cuando buscan un artículo académico en Google Académico, nos da la opción ahí de la doble comilla y ahí viene en APA, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que en bastantes publicaciones, en general, ustedes copian la APA y no tiene toda la información que debe tener. Por ejemplo, en algunas solamente está el apellido, el año y el nombre del artículo, nada más. Por ejemplo, miren este de aquí, que dice el apellido, ¿no? Cordina C. Martin T. Ibarra 2002, y aquí dice la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Sí, dime, Micho. Sebas, ¿y no habría problema en mezclar las ediciones de APA? Por ejemplo, en este caso tú le pones el espaciado de 2, que es de la séptima, pero utilizas algunas cosas de la sexta. No Ya. habría problema, ¿no es cierto? ¿O sí? O sea, sí habría problema porque tienes que trabajar todo en una sola forma, digamos. Tendría que ser solo en séptima o solo en sexta. Pero a eso voy, verán. Nosotros también tenemos un formato que utiliza la carrera que nos van a pasar el próximo semestre. Y pues como tal, la Universidad Central maneja normas APA, pero más que nada que tiene que ver con las citas y las referencias. Pero las otras cuestiones de forma, como lo que tiene que ver con el tipo de letra, el tamaño de los márgenes y ese tipo de cosas, eso ya nos viene especificado por la universidad y nosotros acataríamos eso
porque la APA como tal no se toma así tal cual, sino que cada universidad o cada revista le adapta, digamos, a su forma como tal. Por ejemplo, si ustedes abren aquí en las instrucciones de la revista Cátedra, noten que ellos dicen que utilizan normativa APA, sin embargo, otras cuestiones de forma, ellos mismos ponen, ¿no? Cómo se va a estructurar esas partes. Por ejemplo, el hecho de que aquí la parte final se llame referencias, por ejemplo, se llamen referencias bibliográficas, por ejemplo. En otra revista puede ser que solo se llamen fuentes consultadas, en otra revista puede que se llame solo bibliografía. Y son cosas que varían de revista a revista dependiendo de las cuales ustedes quisieran publicar. En nuestro caso, como es una tesis de la Universidad Central, nosotros nos regiríamos al documento de forma que nos daría la universidad. Y pues lo del interlineado doble le dejé así, no por la APA, sino que prácticamente así hemos venido presentando en la materia de investigación los trabajos. Era por eso nomás. Pero de ahí lo que yo me fijo en APA, sí, eso sí, le aplico tal cual como es de la sexta edición, son las citas y la parte final de las referencias, ¿no? Volviendo un poquito a eso, noten que aquí, por ejemplo, en este artículo, ¿qué falta? Falta el nombre de la revista, falta el número de volumen y las páginas consultadas, que es lo que sí tiene de aquí arriba. Entonces, toda esta parte de aquí del final le falta a esta parte de acá. ¿Qué es lo que hago cuando sucede eso? Pues simplemente yo lo que haría ya cuando tenga que armar la parte de referencias, porque aparte se tiene que organizar alfabéticamente, es volver a buscar este artículo en internet. Pero ahí sí solo este artículo, porque ahí yo voy a encontrar de qué libro o de qué revista salió. Y me va a tocar a mí manualmente como que entrar y ver entre qué página, de qué página estaba ese artículo, por ejemplo. Entonces, eso tomen en cuenta porque esa información no viene siempre. Por ejemplo, en este de aquí sí, viene con las páginas, todo, la edición. Pero ya les digo, hay otras que quedan solamente así a medias. Y todas esas que están así a medias, por ejemplo, esta también, después a nosotros nos toca profundizar, nos toca llenar toda la información que falta, porque si no, no estaría bien referenciado, digamos. Con lo que les mencionaba de las definiciones, por ejemplo, aquí estaría la manera que yo manejo, que pongo la RAE, Real Academia de la Lengua, el año, la palabra en cursiva y pongo recuperado tal fecha del diccionario de la lengua española, dos puntos y el URL. Esta formita así es la que yo saqué de la tesis de la católica, que me gustó bastante y que también utilice eso. Pero ya les digo, en la medida de lo posible, siempre traten de seguir revisando las normas de APA. Más que nada porque nunca sabemos de dónde va a salir la información que nos sirve. Puede ser que es de un video, o puede ser que es de un blog, o de un periódico digital incluso. Y para cada uno de estos puntos, pues hay una forma específica de cómo hacer la referencia. Entonces siempre es importante tener la norma APA a la mano. Pero ya les digo, eso se demora y como es una cuestión también de forma, es como que hacer un capítulo a la final. Es igual de importante que redactar y se demora también bastante. Entonces yo por eso, para hacer todo esto de las referencias y eso, les dedicaría tranquilamente un día entero y no le dejaría hacia el final. Podrían irla haciendo a la vez, también estaría bueno. Yo no le hago así porque yo considero que me quita full tiempo y lo que quiero es seguir avanzando en la redacción. Entonces yo después me dedico a un día entero a ordenar esto, orden alfabético, forma, llenar el contenido que me falta, ir revisando con norma APA, qué es lo que puede estar ahí algo mal. Y eso prácticamente, estas vendrían a ser todas mis referencias hasta aquí, ¿no? Ahora, tomen en cuenta también que yo, para no confundirme, pongo espaciados así por artículos, por ejemplo, que yo ya tengo guardado en mi carpeta. Por ejemplo, estos que les mostré antes sobre estos 9 de aquí, ya están aquí, ya constan aquí en mi lista de artículos, que vendrían a ser estos de aquí, estos primeros 3 y estos 2 de acá y más de este de aquí. Vendrían a ser todos estos. Sin embargo, les dejo con un espacio aparte porque aún no les he citado. Entonces, este es un sistema que manejo yo personalmente. Entonces, yo, por ejemplo, este de aquí todavía no le leo, este tampoco y este tampoco. Pero estos de acá que ya se siguen uniendo a la lista son los que yo ya cité incluso. Entonces, yo ya sé que estos ya están en el artículo. Y de esa manera no me confundo y sigo utilizando, ¿no? Sigo leyendo, sigo haciendo, sigo redactando y lo único que hago es seguir aumentando la lista. Eso prácticamente con esta parte de la forma, ¿no?
Ahora hay pues unos aspectitos de redacción que me parecen importantes. Ya saben, las letras cuyo uso presenta confusión, ortografía de la B, ortografía de la V, ortografía de la G, de la J y como tal, que ya son pues prácticamente ortografía nada más. Esto les voy a pasar porque estas diapositivas les preparé en base a un libro de ortografía y está lleno de ejemplos. Entonces, para cada punto yo puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aumentativos, ¿no? Ahí dice pelotazo, por ejemplo, ¿no? Y puede servir cuando tengamos alguna de estas dudas. Obviamente tenemos también las herramientas como Fundeo y tal, pero siempre es bueno darse una revisión a esta antes de lanzarse a escribir también, ¿no? Los signos de puntuación, por ejemplo, el uso de la coma, el uso del punto, punto y coma, paréntesis, comillas, errores comunes en el uso de la coma, un punto bien importante. Lo de las comillas, que también nosotros utilizamos solamente este tipo de comillas y las comillas simples, más que nada porque las españolas en nuestro tipo de artículos no vamos a usar, principalmente porque yo les recomiendo no citar algo que ya está citado. Entonces, si es que yo veo que en un artículo este autor que se llama, digamos, Pedrito, le está citando a uno del formalismo ruso, y yo digo, hay una manera de citar eso, en Norma APA mismo te dice, ¿no? Te dice tal autor en tal artículo y la referencia, ¿no? Pero lo que yo les recomendaría, si es que ven eso, mejor ustedes vayan al autor original, porque igual al final de los artículos académicos van a tener todas las referencias. Y pues como van a tener todas las referencias prácticamente, simplemente busquen, por ejemplo, si es que yo ya sé que aquí hablaba sobre esto de aquí, ¿no? Análisis de la producción científica del Ecuador, y yo quiero citarle a Castillo y Powell, entonces mejor voy y busco directamente este artículo. No hagan cita de la cita, de preferencia, porque no se suele hacer bien y va a ser confuso, y hasta que ustedes estén leyendo cómo hacer eso, es bastante pérdida de tiempo, ya les digo. Entonces yo por eso no me detengo tanto en esos puntos, sino que trato de seguir avanzando, busco los artículos originales. Si mismo no hay, puede ser que sea algún libro con derechos de autor aún, en cuyo caso ahí busquen en la red de bibliotecas que tenemos aquí en Quito, por lo menos vamos a encontrar todos los libros, crean. En otras ciudades no, pero aquí por lo menos sí. Siempre hay en algún Ministerio de Cultura, biblioteca de alguna universidad también. Entonces, por ese lado podrían encontrarle. Y si no, pues dediquémonos prácticamente solo a los artículos, que sería lo más óptimo, porque igual como en este momento hay dificultades para salir y tal. Pero en el peor de los casos sí encontrarían también los libros aquí. Bien, eso creo que sería prácticamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna cuestión? Déjenme pensar. ¿Qué más? Ya, cierto, antes de que me olvide. En la parte de la introducción, yo utilizo bastante esto de aquí, ¿no? Lo de las recomendaciones de la revista Cátedra, porque es más fácil construir así los párrafos, por ejemplo, el párrafo de resumen, y vamos contestando estas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el problema es importante? ¿Qué hicieron que otros no funcionó? ¿Cuál es la solución propuesta? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es ir contestando estas preguntas así en una sola oración, en una sola línea, ¿sí? Y después unimos todo eso y ya empezamos a formar un párrafo. Y vamos a ver que ahí el párrafo está bien escrito porque responde a todas estas problemáticas. Para la introducción igual, tenemos una lista de 8 palabras que son los que más me parecieron destacables de aquí. Para la conclusión también hay una forma de escribir eso y, y pues prácticamente eso vendría a ser. Para las conclusiones yo no le hago tanto como un resumen tal cual, sino que lo que tenemos que hacer aquí es hablar de lo que se hizo, destacar nuestro trabajo de investigación, como sabemos, y obviamente hacer una especie de como resumen, pero no es como tal un resumen, no es solo como tomar todas las partes y ir poniendo aquí qué se hizo, sino que tiene que ser una conclusión también concisa, ¿no? Tiene que responder a los objetivos que nos habíamos planteado, si es que había alguna hipótesis, si es que la hipótesis se probó o se falseó. Entonces ahí tiene que haber esa concordancia, ¿no? Destacar el trabajo que hicimos, mencionar qué es lo que hicimos, para esa parte nos diríamos la parte de los resultados un poquito, y tener concordancia con lo que nos planteamos como objetivos al principio. Prácticamente la tesis es un artículo más largo nada más,
y obedece a la estructura misma de un ensayo: introducción, desarrollo, conclusión, así a breves rasgos. Como vemos aquí hay la parte de metodología igual, que en un artículo pues es así bastante corto, ¿no? Nosotros tenemos en la tesis todo un capítulo y la forma de redactar eso no es difícil porque es como lo de los antecedentes. En el sentido de que, por ejemplo, el cómo redactamos los antecedentes, si vemos, por ejemplo, aquí, eh, hay una manera también de redactarles, ¿no? Yo le hice una cosa media híbrida. Me basé bastante en lo de la revista Cátedra, pero le hice de una manera más larga, como estaban tesis de la central, porque al final es tesis de ahí. Entonces, aquí hay un poco de información ampliada. Normalmente lo que se hace para redactar antecedentes se pone solo, ¿no? El año, el autor, y si hizo una investigación sobre qué. En las tesis veo que siempre ponían el nombre del estudio, el nombre de la tesis o lo que sea, entonces le aumenté eso. En el mencionado artículo, aquí lo único que pondríamos o de lo que hablaríamos vendría a ser de lo que tiene que ver con análisis de resultados, conclusiones y prácticamente nada más. O sea, hay un formato medio cortito de esto de aquí, que si nosotros vemos en mi artículo, pues van a notar que es bastante repetitivo en esta parte de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está. Aquí no está, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte de tensiones? Trabajos relacionados. Trabajos relacionados, estado del arte y ese tipo de cosas. Es diferente, pero casi siempre se le trata igual, ¿no? Noten lo siguiente, ¿no? Dice, en el año tal, una investigación realizó un análisis de la producción científica del Ecuador, el impacto y colaboraciones internacionales, ¿no? Primero me dice el año, me dice qué se hizo, me dice los resultados, en los resultados se evidencia qué, y me dice después que concluyen ¿cómo se llaman? Los investigadores aquí. Miren, los investigadores concluyen que el Ecuador debe priorizar la colaboración. Entonces, los trabajos relacionados, antecedentes, como quieras, solo tienen 3 puntos: el año en el que se hizo la investigación, qué es lo que se hizo, los resultados, las conclusiones que tuvieron, nada más. Entonces son párrafos cortitos y siempre es así. Lo único que yo cambiaba era la forma para que no se vea muy repetitivo. Entonces ponía, por ejemplo, en el año 2016, ta, 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 ta. El siguiente dice, un estudio presentado en el año 2015. El siguiente otra vez dice, no, en el año 2018. La siguiente, una investigación presentada en el año 2014, otra en el año 2014, tal, tal, tal. Entonces, solo cambio de forma para que no se vea todas que empiezan igual, en el año, en el año, en el año, en el año. Es una cuestión de forma nomás, pero técnicamente dice lo mismo y obedece a la misma estructura. Cada uno de estos párrafos se mantiene de la misma manera. Mientras mayor cantidad de trabajos relacionados tengan, mejor. Por eso aquí, por ejemplo, tenemos, me parece que eran 10 trabajos relacionados. Porque recuerden que en redacción académica tenemos que tomar en cuenta que nuestra investigación no está saliendo de la nada, no estamos inventando el conocimiento para nada. Y de hecho, como es tesis de licenciatura, lo de la innovación también es medio subjetivo. O sea, tiene que haber un aspecto de originalidad, pero no es como que realmente estás descubriendo algo, porque eso es algo que se hace más bien en doctorado. En este tipo de escritos es más bien aplicar todo lo que hemos aprendido y que se note que tenemos el suficiente conocimiento como para ser licenciados, digamos, ¿ya? Entonces, para eso, pues no vamos a inventar nada y por eso es bien importante referenciar bastante. Por eso también usar bastantes citas y como tal partir de un algo. En la mayoría de tesis de la central que yo vi tenían una cuestión de unos 3 o 4 trabajos relacionados, entonces yo también solo puse 4, nada más. Y como ven, le amplié un poco más, pero a breves rasgos sigue el mismo formato, nada más. De ahí vendría a ser eso lo de la fundamentación y ya es como le vayan estructurando cada uno de ustedes, ¿no? Lo que sigue. Nada más, aquí no desarrollé todo obviamente porque falta la segunda variable que está acá. Y lo de la fundamentación legal, que también había algunos formatos, y esto no sería diferente de la metodología. ¿En qué sentido? Que nosotros ya sabemos qué tipo de investigación es, ¿no? Sabemos que es, digamos, una investigación cualitativa, sabemos que va a ser documental, sabemos eso. Entonces, lo único que haríamos sería como que poner en un párrafo por qué es una investigación cualitativa, meter una cita, digamos, de Sampieri, comento esa cita, listo, siguiente párrafo, pongo por qué es, digamos, por qué razón sería cualitativa, documental y
una cuestión más, me falta lo del diseño, el diseño metodológico, ¿por qué es de tal diseño? Igual expongo las razones del por qué, meto una cita, comento la cita, se acabó. Entonces esto se puede hacer así de en un día, le hacen de una lo de la metodología, que es igual a lo de, a esta parte de aquí, ¿no? De la fundamentación legal. Que prácticamente era eso, ¿no? Introducir la presente investigación, se funda legalmente en tales artículos, pongo todos los artículos, y después yo hice un comentario general sobre todo lo que hablaba. Nada más, había otra forma en la que ustedes podían hacer un comentario después de cada artículo, pero no me gustó, entonces es también un poco de gusto del redactor, del investigador. Nada más, creo que eso sería todo. No sé si es que tuvieran alguna pregunta o algo así. Si no, ahí quedaríamos, creo que por ahora. Y si es que hubiera algo que ampliar también, después ya veríamos con todo lo que tiene que ver con material de los PDFs, esto de aquí y lo de las diapositivas, igual ya les paso, ¿no? Eso creo que sería todo. Para la referencia, cierto, las diapositivas que nos dio la profe Vero son las que yo suelo utilizar, porque están hechas basadas en la norma APA, ¿no? Pero nada más. Eso creo que vendría a ser, ahora sí, literalmente todo. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla y eso vendría a ser. ¿Preguntas? ¿No? Hola, Seba. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, Sebas. Disculpa, o sea que tú no utilizas un programa para la bibliografía o lo estás haciendo manual. Eso les decía, no, yo lo hago manual nomás. Ah, ya. Ajá. Con O la sea, diapo. pero es claro, es cuestión de comodidad, y ustedes es que usan mejor, ¿no? Pero yo personalmente le hago manual porque así siempre estoy, digamos, revisando las normas APA y me entero de algunas otras cosas también. Ah, ya, Sebas, muchas gracias. Pensé que utilizabas algún programa, ya te iba a pedir el tip. No, Pero, el Will sabía de eso. ya, Eh, Sebas, ya, Sí, dime. listo. hola Mari. Verá, o sea, Hola, los programas sí funcionan muchísimo, Ujú, pero, o sea, no son 100% confiables. Lo que hago yo es utilizar, claro, el programa, el Mendeley, ujú. y me genera todas las citas. Pero, o sea, yo las genero y luego copio eso, lo pego para poder editar y yo voy revisando cita por cita. O sea, Eso. algunas están perfectas, otras a veces sí como que cambia el orden, por ejemplo, de los elementos o me pone información que ya no debería ir, o sea, que es irrelevante. Claro, Y entonces, de esa manera, creo que sería la forma de utilizar. No, claro. no de forma automática, sino luego dar una revisión. Una revisada. Eso les digo, ¿no? Para la parte de la referenciación del final, o sea, de ley va a tocar hacer eso en un día, digamos, dedicarse solo a eso, porque eso tiene que estar bien y no tiene que faltar nada de información. Ya les digo, si son artículos científicos, obligado tienen que poner el nombre de la revista, número de artículo, número de volumen, las páginas en las cuales está, y pues obviamente eso no te genera siempre algunos programas y en general también ni siquiera la forma de citación de del mismo Google académico no tiene toda la información. Eso Ah, toca después revisar. ya, muchas gracias, Willy y Sebas. Gracias por la información. Ya, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? ¿No? No, Sebas, pero si la tengo, ya te estoy molestando. Gracias, Ya, digo. de un. Entonces, eso sería todo. Yo ya les paso al grupo ahorita, ya les paso todo el material, ¿no? Los PDFs y más que nada ahí, échenle una vistita, ¿no? Y prácticamente eso vendría a ser como que consejos desde mi forma de cómo lo hago y tal. Igual como la clase está grabada, ya le voy a subir a YouTube, entonces ahí le pueden revisar también algunos puntos de principio o algo así, si es que no, si es que hace falta como que repetir, ¿no? Creo que eso sería todo.